En la clase anterior hemos comenzado ya a hacer uso de las plantillas. Vimos cómo podíamos configurarlas para darles uso y hicimos el uso de una primera plantilla con contenido estático. A lo largo de esta clase lo que vamos a hacer es comenzar a introducir contexto a nuestras plantillas e introducir contenido dinámico. Vamos a ello. Bien, volvemos a nuestro editor de código y tenemos aquí el archivo que estábamos trabajando en la clase anterior. Si recordamos, en esta estructura de código lo que estábamos realizando era la carga estática de esta plantilla, este template, este código HTML que nos estaba diciendo simplemente hola mundo y que tenía algunas referencias, un párrafo, un enlace, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cargar en lugar de este hola mundo, vamos a hacer uso de un contenido dinámico, es decir, vamos a pasarle contexto a nuestra plantilla. Vamos a ver cómo lo hacemos y en primer lugar lo que voy a hacer es una nueva URL para ejemplificarlo. Vamos a hacer un nuevo path y vamos a llamarla dinámico y vamos a hacer uso de views dinámico name dinámico. Muy bien, vamos entonces ahora a nuestro views.py y vamos a definir dicha vista. Def dinámico. Esto ya debemos empezar a tenerlo más que interiorizado, ¿verdad? Colocamos el request y vamos a colocar el contenido. Para ello, lo que vamos a hacer es vamos a hacer uso de, y así también repasamos lo que hemos visto en clases anteriores, de una variable pasada por parámetro. En lugar de decir hola mundo, vamos a decir hola y el nombre del usuario. Por ejemplo, entonces para ello, en nuestro path vamos a solicitar un string y vamos a llamarlo name, de nombre. Muy bien, ahora volvemos a nuestro views.py y si recordamos, vamos a recibir dicho parámetro. En lugar de el request, o además de el request, mejor dicho, vamos a recibir también un name. Y ahora vamos a trabajar con esos datos. Si recordáis, para retornar una vista, hacíamos simplemente un return render e indicábamos el request. Aquí vamos a colocar la plantilla y después vamos a colocar el contexto. Ahora lo vamos a definir. Vamos a crear primero nuestra plantilla. Para ello voy a copiar esta estructura de aquí y en nuestro directorio de templates vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamarlo dinámico.html. Muy bien, pego el contenido y voy a borrar esto de aquí. Vamos a dejar simplemente un título y en lugar de decir hola mundo vamos a decir hola y el nombre que hemos recepcionado por la URL. Nuestra vista, entonces, la plantilla que estaría cargando sería dinámico.html y ahora nos quedaría definir el contexto. Podemos definirlo como habíamos hecho en la vista anterior directamente en el parámetro o podemos crear una variable y pasarle dicha variable. A mí me gusta hacerlo con la variable ya que creo que puede quedar más limpio nuestro código. Vamos a hacer una variable, la vamos a llamar context y vamos a pasarle la clave name y el valor que va a tener va a ser el de la variable que hemos recepcionado. Es decir, aquí el name podría ser Juanjo, podría ser Alex, podría ser Luis o podría ser cualquier valor. En este caso, el que recibamos por la URL, el name. Y ahora le pasamos esta información a el template, el contexto. Muy bien, ya hemos hecho la solicitud completa. Es sencillo pasar parámetros. Ahora lo que nos queda es ver dentro de nuestra vista cómo podemos hacer uso de esa información.
muy sencillo. Fijaos que el contexto le estamos pasando pares de clave y valor. Pues lo único que vamos a tener que hacer es hacer uso de la clave para que pinte el valor que tiene asociado. Para ello, en nuestro código HTML, lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo aquí, es hacer una doble llave, y dentro vamos a colocar el valor del contexto que queremos pintar. En este caso se llama name. Pues vamos a decir name. Y de esta forma, en nuestra plantilla estamos haciendo uso de la información contextual que está recibiendo para colocar la información. Vamos a comprobarlo. Estamos en nuestro proyecto de plantillas y aquí vamos a hacer un Python manage.py run server. Vale, me dice que he escrito sting en lugar de string en la URL, lo modificamos. Y volvemos a intentarlo. Continúa dando el error y es porque creo que en lugar de string era str. Para los string, ahora sí, perdonadme el error. Tenemos ya corregido eso, vamos a ejecutarlo y hemos dicho que se llama dinámico y vamos a pasarle un nombre por la URL, por ejemplo, Juanjo. Fijaos, nos indica hola Juanjo, genial. Si en lugar de Juanjo le paso Alex, pues nos dice hola Alex. Ya estamos dinamizando el contenido de nuestra plantilla, en este caso a través de la URL que estamos, el parámetro que estamos recibiendo por la URL. Muy bien, igual que hacemos esta gestión para pintar el dato, tenemos que tener en cuenta qué otro tipo de parámetros podemos pasar a través del contexto. En este caso ha sido una cadena de texto, pero podemos pasar cualquier otro tipo de dato. Inclusive podemos pasar objetos. Y además, en el template vamos a poder hacer uso de dichos objetos. Es decir, si dichos objetos pueden tener métodos, nosotros podríamos llamar a sus métodos. Por ejemplo, name.get lo que fuese, ¿no? De tal forma que podemos no solo pasar cadenas de textos o tipos de datos primitivos, sino que también podemos pasar objetos en el contexto. Vamos también, en este ejemplo, a pasar, en este caso, una estructura de datos. Vamos a pasar, por ejemplo, un array y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cómo nos pinta esa información, porque nos va a venir bien para posteriormente entender cómo podemos hacer el recorrido de los elementos. Vamos a hacernos, por ejemplo, otra variable que sea, pues, por ejemplo, vamos a llamarla categories, de categorías, y vamos a hacer que sea un array donde tenemos, pues, por ejemplo, tenemos, pues, code y tenemos, por ejemplo, design y tenemos, pues, por ejemplo, marketing. Y ahora vamos a pasarle esta variable en el contexto. Vamos a llamarlo categories y pasamos esta información en el contexto, que es categories. Aquí la tenemos y ya la tenemos disponible para ser usada en nuestra vista. Bien, ¿qué ocurre si yo ahora trato de colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo con un H3, esta información en la plantilla? Colocamos aquí un P, por ejemplo, y le tratamos de pintar categories. Vamos a guardar y lo comprobamos. Pues fijaos, nos pinta la información,
pero nos está colocando la estructura completa, es decir, el array completo. Y no es lo que queremos hacer. Nosotros lo que nos gustaría no es que nos pinte ni el corchete, ni las comillas, nada. Nosotros lo que queremos es simplemente acceder a la información de la estructura. Para eso vamos a tener que recorrer la estructura. Vamos a tener que avanzar por los diferentes elementos que esta estructura tiene para poder pintar la información de forma correcta. Es uno de los puntos que nos quedan por ver. Esto vamos a verlo en el siguiente vídeo.